Yo creo que hay poco debate. Primero, no lo hay en los órganos de representación popular, no lo hay. Todavía no ha habido, es de vergüenza que todavía no ha habido ni un solo debate en el Congreso de los Diputados español. Ni uno. Me parece muy preocupante. Pero es que tiene que debatirse en más sitios y en más lugares. Y creo que la información en este tema no puede ser solamente la de las redes sociales, porque esa se pasa, se olvida, viene otra que la sustituye. Y este es un tema, creo que es un poco más profundo. Y al mismo tiempo, el tema del liderazgo. Se ha entendido hasta ahora que el liderazgo pues, normalmente lo llevaban a cabo gente que tenía una determinada ideología, gente que tenía unos determinados valores. Por eso, si alguien robaba o alguien actuaba de manera un tanto irregular, fuera de las normas, fuera de las actuaciones que se consideraban ejemplares, pues la gente intentaba no votarle, le quitaba de en medio, pero aquí parece como si alguien se hubiera quitado la careta. ¿Cómo tratan a los emigrantes en Estados Unidos? El gobierno del señor Trump y las fuerzas de seguridad, cómo les llenan de cadenas, les llevan en calzoncillos. Es indignante en el siglo XXI que esto podamos y tengamos que soportarlo y no haya cada día una protesta de este tema. Bueno, hoy querríamos tratar un tema relacionado con la situación que se está dando a nivel global respecto a las actuaciones del señor Trump en Estados Unidos, que afectan a gran parte del mundo y que ahora mismo pues, están teniendo un relieve demasiado fuerte, demasiado especial. El tema que traemos hoy pues, está relacionado con varios asuntos. El primero de ellos pues, puede ser la guerra de Ucrania, porque mañana va a haber conversaciones entre el señor Putin y el señor Trump para ver cómo se llega a un acuerdo de paz o a una imposición de paz. No sé exactamente cómo podríamos denominarlo. Y luego, además, pues, lo que podemos ver es que estas decisiones que se están tomando pues, afectan económicamente, socialmente, afectan, diríamos, a medio mundo. No ha bajado el pistón y está estableciendo normas o actuaciones que están poniendo al mundo y a los acuerdos que había entre los diversos países, pues todas patas arriba. Y de eso trataremos ahora. Si te parece, empezamos por la situación en Ucrania, ya que ha habido conversaciones la semana pasada entre la delegación de Ucrania, una delegación del gobierno y del Estado de Ucrania, y Estados Unidos bajo la supervisión, entre comillas, de Arabia Saudí. No, en territorio. En territorio de Arabia Saudí. Vale, bien, pues vamos a dejarlo de la supervisión porque no creo que hayan participado mucho precisamente. Pero una de las cuestiones es que han avanzado hasta... No, eso también, eso es importante, ha sido en Arabia Saudí, es que no es casual nada de eso. Estamos lavando la imagen de otra dictadura, de eso es lo que está haciendo Trump, lavando su imagen de otra dictadura bastante cruel y teocrática. Perdón. No, sí, estaba bien, era únicamente... Mañana va a tener conversaciones, decíamos, para ver cómo avanzan en los planes, y hay varias cosas a considerar. Una de ellas puede ser la de un acuerdo para paralizar durante 30 días la guerra mientras llegan a acuerdos Ucrania y Rusia, pero mucho me temo que estas son decisiones que se han tomado no al margen de Ucrania, porque Ucrania habrá participado, pero sí como imposiciones a Ucrania, porque entre otras cosas Estados Unidos le ha cortado el envío de armas, le ha cortado además la posibilidad de utilizarlas, porque Estados Unidos tiene un botoncito que le permite paralizar el envío, no el envío de armas, perdón, sino el funcionamiento de esas armas. Hombre, aquí hay cosas muy preocupantes, desde mi punto de vista muy preocupantes, de que después del famoso encerrona en la Casa Blanca e impresentable por parte de Trump y su equipo, de Trump, que aquí estos son una unidad en lo universal. Me recuerda a Franco eso, la unidad de destino en lo universal. Esos creen también, estos que están en una unidad de destino universal. Después de esa encerrona hemos asistido a cosas intolerables, increíbles e inimaginables. Que el señor presidente de Estados Unidos diga, después de hablar con Putin,
que hay soldados ucranianos rodeados que van a matarlos y que le ha pedido a Putin que no los mate. Primero ha dicho una mentira. Segundo, a las tropas ucranianas les ha metido en el cuerpo el miedo por si acaso estaban rodeados. Es lo más intolerable que se puede hablar de una negociación. O sea, tiene vendida a Ucrania. El segundo tema que hemos escuchado ayer, hoy habla con Putin, lo escuchamos ayer, que van a hablar, por supuesto, de la cesión de territorios de Ucrania a Rusia, pero además van a hablar de tierras raras, cómo se explotan con Rusia, y van a hablar de las centrales hidroeléctricas y eléctricas de Ucrania. O sea, está intentando entregar a Putin. A todo esto Putin no ha contestado que va a aceptar el alto el fuego, que este señor le ha obligado a Ucrania a proponerlo, pero Putin, más bien las condiciones de Putin son inaceptables. Afortunadamente, aquí en esta mesa no ha estado todavía, estamos de nuevo en el mismo tema, la Unión Europea. No ha estado, sí se la espera, la esperamos. Pero no ha estado ni Estados Unidos, por supuesto, ni Rusia quiere saber nada de la Unión Europea. Creo que la Unión Europea se está reuniendo, está activando, está reuniéndose y tiene que participar indudablemente porque a partir de Ucrania, que pone los muertos, la Unión Europea ponemos lo demás. El continente, los peligros y los miedos, sobre todo los países bálticos y los más cercanos porque aquí hay diferencias, como se ven en las encuestas, según la proximidad al conflicto, lógicamente. Pero la actitud de esto huele a que Ucrania quiere Estados Unidos vender, chantajear, ningunear, no sé qué más cosas se pueden decir. Con lo cual, la reunión con Putin lo ha dicho, yo luego digo, recomiendo que se lea la prensa soviética no, por favor, rusa, se me ha escapado, la prensa rusa y la televisión rusa, porque es que dicen que Ucrania no van a aceptar nunca que sea independiente. Y cuando le ha contestado el señor Macron, con muy buen sentido, al señor Putin, es que el que enviemos tropas a Ucrania, si el gobierno ucraniano, que es un país independiente, nos lo pide, no depende de usted, que nos está amenazando una vez más con el paraguas nuclear. Es que han amenazado que no van a aceptar nada que sea de Europa allí, de ningún tipo. Entonces, ¿qué negociaciones son? Yo soy muy pesimista, porque los ucranianos están dispuestos a hacer muchas cosas, pero todo a rendirse no. Pues yo creo que por lo menos la prensa y la prensa rusa todavía es más agresiva en cuanto a las noticias que da que la prensa occidental, entre comillas. La prensa occidental se habla de que una de las cuestiones a plantear en primer lugar es que va a haber cesiones regionales, es decir, la parte del Donbass y toda la zona del este, pues habrá que cederla, ya dan por hecho que posiblemente, no posiblemente, sino que en las negociaciones que ha habido entre Putin y Trump y su gente, pues una de las cuestiones es esa. La otra es que se ha añadido en los últimos días el tema de las centrales nucleares y también el tema de las tierras raras, que ya se venía hablando de ello. Y la otra es, por supuesto, que los países occidentales no podrán tener soldados en absoluto y que además Ucrania no se podrá incorporar a la OTAN. Yo creo que ni los rusos ni a la Unión Europea. Bueno, eso ya tanto no llegaba. El tema que te decía es que son más blandos, entre comillas, con las actitudes que lo que es, diríamos, la prensa rusa y sobre todo la televisión rusa, donde se han opuesto a las actuaciones de Occidente. Por lo menos yo lo que he leído y con las traducciones al lado, era que una de las cuestiones que decían en la televisión acusaban a la Unión Europea de mantener una especie de rusofobia que no se podía tolerar y que lo que había que hacer era tratar a la Unión Europea de terroristas. Ojo al dato. Y claro, te quedas un poco, no asustado, porque yo creo que Rusia no tiene capacidad para tomar los países que están cercanos a ella, ni por supuesto meterse en el corazón de la Unión Europea, pero lo que sí ocurre es que obligan, y eso es parte también de la cuestión, a Europa a rearmarse o a armarse, más que nada para asegurar que no vaya a haber... Yo creo que lo primero que tiene que tener Europa es una política de defensa, que hasta ahora la habíamos delegado en Estados Unidos, absolutamente en todos los aspectos. Creo que la primera obligación es tener una política de defensa. Segundo, tener una coordinación de las fuerzas que tenemos, que no son pocas, son muchas, y de un dinero que se gasta en ellas, que tampoco es poco, que es mucho. Esas son las primeras
medidas que debe tomar la Unión Europea. Y sabemos que hay dos países díscolos, sobre todo uno, Hungría. Pues a lo mejor la Unión Europea tiene que decidir que el que no esté de acuerdo que se vaya, tranquilamente, se vaya a otra. Aunque la manifestación que hubo, hay que decir que el señor Orbán tiene la manifestación que hubo en Budapest este fin de semana es la mayor que se recuerda en la historia contra Orbán. Es la mayor que se recuerda en la historia. Quiero decir que este señor también tiene problemas importantes en su país. Dicho eso, los rusos es que no van a aceptar nunca, es que no nos engañemos. Otra cosa es que se les venza. No van a ceder nunca nada que se... Si no atacan ahora, atacarán. La opinión de los ucranianos y de otros muchos expertos es que ahora necesitan un descanso militar, porque el coste de la guerra para ellos también, aunque lo disimulen, ha sido fuerte, pero para volver. Por eso no quieren tropas allí, ni quieren, para volver a atacar otra vez. Y claro, díselo a los de Moldavia cómo están, a los de Lituania cómo están, pensando, los de Georgia. Quiero decir, esto, la Unión Europea, a la que no quiere Rusia ni Estados Unidos ni ninguna mesa, tiene que estar ahí y tiene que tomar... Que yo creo que vamos a agradecerles que nos han despertado, nos han abierto los ojos un poco, vamos a tener que agradecérselo. Hasta a Trump y a Putin, vamos a tener que agradecérselo. Desde luego no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Y ese es uno de los temas, porque especialmente en lo que respecta, por ejemplo, a la preparación de los ejércitos europeos, hoy leía que mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un carro de combate que básicamente pues, es el eje de su caballería acorazada, como dicen algunos, en Europa tenemos 14 carros distintos, para empezar. Y podemos seguir por otros temas. Mientras que lo mismo, mientras que en Estados Unidos hay 3 o 4 tipos de aviones, y a partir de los cuales pues, se ha derivado toda una playa de aviones, en Europa tenemos otros 12 o 14 tipos de aviones. Es decir, el esfuerzo que tiene que realizar Europa en los próximos años es grandísimo, en el sentido de decir, vamos a fijar un objetivo, que tiene que ser un objetivo que nos permita actuar de manera unánime hacia un objetivo muy concreto, etc. Es decir, se necesita un esfuerzo por parte de los países mucho más fuerte de lo que ha habido hasta ahora para unificar sus actuaciones. Hay un tema que se está tratando en Estados Unidos más que en Europa, en la prensa o en las redes, que la prensa ya es una parte pequeña de la comunicación, y en las televisiones, que es ¿qué tiene Rusia y Putin con el señor Trump? Que es que le está poniendo en bandeja todo lo que quiere. Hasta, parece una tontería, ha dejado de financiar las radios, las emisoras, que no solamente eran para Rusia, eran para otros muchos países y otras muchas dictaduras. Radio Liberty, La Voz de América y todo eso. Claro, cuando tú has estudiado un poco, por ejemplo, la historia, La Voz de América y Radio Liberty fueron, en la época soviética, claro, yo creo que Putin se apunta un tanto, era el sistema de información que no era libre, que no estaba controlado, dirigido y... Quiero decir, por ejemplo, conozco personas que me han dicho que en mi casa se escuchaba a escondidas, como aquí la radio Pirenaica. Si acordamos en España con Franco la radio Pirenaica o Radio Tirana, que también había, eran las dos. Entonces, ese tema va limándole todas las asperezas. Es un tema muy curioso. Pero luego están limando las asperezas de otras dictaduras. He dicho lo de Arabia Saudí, no por casualidad. Pero bueno, primero aquí habría que hacer un recuerdo a los deportistas y al fútbol español, que también ayudan a limpiar la historia del régimen de Arabia Saudí teocrática. También habría que recordarse un poco la historia. Pero eso también no es casualidad. Nada de esas cosas es casualidad. Y lo que, sobre todo, da miedo. Yo creo que no somos conscientes de dónde estamos, ni yo, el primero que no soy consciente es yo, pero de vez en cuando me paro a pensar y me da miedo. Prefiero pensar en otra cosa. Es dónde va este mundo con una potencia, la mayor todavía al día de hoy, del mundo, con el ejército más poderoso, con la economía más poderosa, con unos locos que están dispuestos a acabar que no lo ocultan, acabar desde con el sistema, ya quieren acabar con todas las organizaciones multinacionales que tenían muchos defectos, pero que servían para apaciguar, para amortiguar, para reunirse, para discutir. Esas ya están saliendo de todas ellas y las que quedan han anunciado que se salen de ellas. Pero es que
por supuesto, la ayuda internacional, de eso ya no hablamos. Hablamos de derechos fundamentales, de la división de poderes, de la justicia, de la prensa. Ya es un ataque directo al que está haciendo el señor Trump y todos sus secuaces. Es que el señor Trump no es más que la figura de un entramado muy peligroso, donde están los plutócratas tecnológicos que, como dicen en Estados Unidos, son unos niñatos bien que se han creído dioses, y otros que no son tan niñatos y tan aún más peligrosos que estos niñatos. Entonces, el ataque a las libertades formales, pero fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática, es directo, bestial. ¿Qué va a pasar en el resto del mundo? La pregunta, yo a la Unión Europea le pido que, yo hago una crítica, creo que esto hay que debatirlo en el Congreso de los Diputados, que estos debates, y lo mismo que la política de seguridad y defensa, no puede ser en las élites políticas nuestras también, que este debate tiene que llevarse a la sociedad a través de la voz del pueblo que se manifiesta en el Congreso y en el Senado, que son los instrumentos que tenemos, y en todos los foros democráticos. Creo que no puede ser una discusión de élites. Sí. Yo creo que ahí tiene mucho que ver con el tema del liderazgo. Se ha entendido hasta ahora que el liderazgo, pues, normalmente lo llevaban a cabo gente que tenía una determinada ideología, gente que tenía unos determinados valores. Por eso, si alguien robaba o alguien actuaba de manera un tanto irregular, fuera de las normas, fuera de las actuaciones que se consideraban ejemplares, pues la gente intentaba no votarle, le quitaba de en medio. Pero aquí parece como si alguien se hubiera quitado la careta y, en lugar de tener valores o en lugar de tener una cierta ideología con un objetivo especialmente social, pues como ocurre a lo mejor en Europa, vamos a poner el ejemplo, que ahora es el valedor máximo de los derechos del hombre en el mundo, estamos hablando, es decir, ejerce como el liderazgo, como centro de ese tipo de actuaciones. Este personal se ha quitado la careta y lo que tiene son intereses, no tiene otra situación, y además le preocupa muy poco que pueda haber daños colaterales de una ampliación o de una actuación terrible, porque puede haber hasta muertos fácilmente. Cuando alguien amenaza continuamente con la Tercera Guerra Mundial, tanto sea Putin por un lado como el señor Trump por otro. O el chantaje a todos los países, el chantaje y la amenaza continua, como, es que ahí como estamos. De relacionarse. Ahí estamos. Es terrorífico. O yo o el caos, es que esa es la cuestión. Pero mira dónde llegó esto, que el fin de semana pasado, de lo que decimos de las libertades, hubo una concentración muy numerosa de varios miles y miles de veteranos del ejército norteamericano, porque les han quitado ayudas importantes y han deslavazado la organización, los medios, vamos, de funcionamiento que tienen, hospitales, residencias, todo eso. Fox News y todos los medios de comunicación controlados de la vera de Trump y compañía, no dieron ni una imagen ni una información de esa manifestación. Es un tema grave, porque yo creo que sobre todo los veteranos en Estados Unidos tienen una fuerza moral muy alta, porque han sido servidores del Estado, los militares lo son, pero servidores del Estado que se juegan el tipo, y además en no sé dónde, porque han tratado de hacer de controladores de la actuación de Estados Unidos en el mundo, y entonces han actuado en nombre de los derechos, en nombre de las libertades, en nombre del bienestar. Y todo eso desaparece. Y te recuerda esto, los que hemos vivido durante un tiempo la dictadura española, te recuerda lo que están diciendo es que yo no digo los republicanos, digo los plutócratas y Trump, lo que están diciendo de estas manifestaciones, que hay muchas en Estados Unidos. Lo decía Franco también, que es que le damos bocadillos para que fuesen a las manifestaciones y estaban comprados. Eso están diciendo en Estados Unidos, que ya lo hemos oído. Si esto no es nuevo, no es nuevo. Lo conocemos. Yo creo que hay poco debate. Primero, no lo hay en los órganos de representación popular, no lo hay. Todavía no ha habido, es de vergüenza que todavía no ha habido ni un solo debate en el Congreso de los Diputados español. Ni uno. Me parece muy preocupante. Pero es que tiene que debatirse en más sitios y en más lugares. Y creo que la información en este tema no puede ser solamente la de las redes sociales, porque esa se pasa, se olvida. Viene otra que la sustituye. Y este es un tema, creo que es un poco
más profundo. Y al mismo tiempo hay que decirle también a nuestros dirigentes que tienen que... ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Por qué y cómo? Que nos lo expliquen un poquito y se pongan los medios para que no avance y no se repita. También hay que estudiar por qué se está produciendo esto. Pues ahí te doy la razón. Yo creo que una de las cuestiones de fondo es que en España estamos entretenidos en una especie de política amarilla, tratando temas que realmente son casi ridículos cuando uno lo mira, en un conjunto mundial en el cual, o diríamos, en un mundo global en el que estamos ahora, donde los temas son francamente muy delicados, donde se está jugando mucho, yo diría incluso a nivel global, todos los países que están dentro de la órbita, tanto sea de la OTAN como de Rusia también y su gente, como de otros países que recibían apoyo para mejorar, todo esto está siendo puesto en solfa. No hace falta ir más allá de decir que la ayuda, por ejemplo, para buena parte de los países, esos 50.000 o 60.000 millones de dólares que iban para apoyar a gente que se encontraba en situaciones más difíciles, el 80% ha desaparecido de la noche a la mañana. Es algo que nos imbuye a todos para poder sobrevivir. La ayuda al SIDA en África es terrorífico. La hambruna que se está produciendo en países que recibían de Sahel, que recibían esta ayuda, es terrorífico. Y muchas organizaciones que decirlo de solidaridad, que el presupuesto, yo me he sorprendido cuando he visto las cantidades que algunas de estas organizaciones recibían de Estados Unidos, el porcentaje, me he sorprendido. Claro, pero a eso me refería, el cortar esas ayudas, por ejemplo, es un tema importantísimo para nosotros y estamos a medio camino entre el resto de Europa y África. Si a África no llega ese dinero, la inmigración no va a ser de 100.000 personas o de 70.000 personas a España. Proporcionalmente aumentará. Aumentará la gente y se puede multiplicar. Se buscará la vida. Se puede multiplicar por 2 o por 3 y no nos va a quedar más remedio que meter mano a este asunto de otra manera. Y ya lo podríamos hacer ahora con ayudas desde Europa. Es un ejemplo nada más. Pero ¿qué vamos a decir si estamos viendo cómo tratan a los emigrantes en Estados Unidos, el gobierno del señor Trump y las fuerzas de seguridad, cómo les llenan de cadenas, les llevan en calzoncillos? Es indignante en el siglo XXI que esto podamos y tengamos que soportarlo y no haya cada día una protesta de este tema. Es increíble. Estamos deteriorándonos nosotros mismos al admitir esto, al verlo y no protestar. Cierto. Yo creo que hemos tocado varios temas un tanto deslavazados a última hora, pero es que yo creo que la indignación... Es que la indignación nos puede. Nos lleva ventaja y tenemos que juntarnos a esa situación o llegar más cerca de esa situación para poder ser capaces de explicar lo que está sucediendo, que yo creo que es algo tan nuevo como que vamos a tener que tratarlo en próximos programas y además por bastante tiempo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.